Saludos Puerto Rico, que te habla Luis Hernández y nos encontramos en el episodio 17 de el podcast El Bolsillo. Esta vez me encuentro con la jefa de información de Radio Isla 1320, que es una estación de radio aquí en Puerto Rico que es bien escuchada, y vamos a hablar básicamente de lo que es los medios de comunicación tradicionales, la incursión, ¿verdad? La llegada de estas redes sociales y cómo han creado esa desinformación también, ¿verdad? En los jóvenes hoy día. Y antes de comenzar a entrar de lleno en toda esta entrevista o esta conversación, me gustaría saber, ¿verdad? Alguna anécdota o qué para ti representa lo que son los medios de comunicación tradicionales hoy día. Saludos Luis, saludos a todos los que nos escuchan. Pues mira, para mí los medios tradicionales son lo más importante. Yo crecí amando la radio, a mí me encantaba desde siempre. Yo decía que iba a estudiar comunicaciones, o al menos siempre me gustaron las comunicaciones, y ya más en la escuela superior fue que me decidí por entrar al mundo de las comunicaciones como tal, a estudiar algún bachillerato que tuviera que ver con eso. Pero siempre me encantó la radio. No sé por qué. Yo siempre entendía que la radio tenía esa magia. Y pues no me equivoqué, porque me encantan lo que son los medios tradicionales y sobre todo las noticias, que es lo que trabajo y que ha sido siempre mi expertise. Y yo pienso que es como mágico, porque realmente tú tienes ese poder de llevarle toda la información a la gente y de hacer esas preguntas que la gente quisiera hacerle a los políticos, funcionarios o artistas o, ¿verdad? O diferentes personalidades que uno esté entrevistando. Y me parece que esa magia de tu poder llevarle la información a la gente, la veracidad, de decirle a la gente lo que está pasando del día a día, el minuto a minuto, que es lo más importante de la radio, ¿verdad? El minuto a minuto que le puedes llevar, pues para mí ha sido siempre lo que más me ha gustado de los medios tradicionales. Déjame hacer una salvedad. Se encuentra con nosotros Jonathan Zapata, y no dije tu nombre, Guidalis en la Rivera. presentación se me fue el nombre, Guidalis Rivera, ¿verdad? Es la jefa de información de Radio Isla 1320, está con nosotros hablando de las comunicaciones en sí. Así hablando, ¿verdad? De tu labor en los medios de comunicación, ¿tienes alguna anécdota, ¿verdad? Que tú recuerdes y que sea de una cobertura o de algún momento especial, ¿no? Que tú recuerdes y que te haya hecho creer mucho más en el periodismo. Que tú digas, mira, esto es lo que yo quería desde un principio. Pues mira, sí, a mí me pasó algo bien, bien fuerte cuando yo empecé en los medios. Yo empecé como practicante en Radio Isla 1320. Yo salí de la universidad y empecé a practicar. Y pues fui de las agraciadas que conseguí un empleo, ¿verdad? Que conseguí una plaza y esa oportunidad. Y entonces, cuando yo empecé, rapidito fue el caso o el juicio federal contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Y a mí me pareció tan importante ser parte de la historia. Yo no estaba cubriendo dentro del tribunal, ¿verdad? Porque apenas estaba empezando en los medios, pero sí estaba siguiendo el tema del juicio. Y a mí me parecía bien interesante que era la primera vez que un gobernador en la historia de Puerto Rico era acusado por un tribunal federal, y que estaba viviendo un proceso tan difícil como ese, ver a su familia en ese proceso, ver un partido político de este país tan importante, ¿verdad? Y viendo ese proceso también, mucha gente que le acompañaba, gente que iba y hacía, que vendía comidas y que hacía diferentes cosas para ayudarlo a pagar su defensa. A mí me impactó mucho ser parte de esa historia. Y otra cosa que me pasó también, que para mí personalmente fue bien importante, fue un caso de un transexual que recibió una paliza, ¿verdad? Por personas que estaban en contra de los homosexuales en plena Semana Santa. Y ese caso a mí me impactó mucho porque esa entrevista me tocó hacerla a mí. Esa persona llama llorando, realmente llama a su mamá llorando a la estación de radio y narra la historia de su hijo, que es transexual, que fue atacado por hombres que estaban en contra de los homosexuales. Y entonces me tocó atender esa historia y hacer esa entrevista y de hecho gané un premio del Overseas Press Club, que es una organización bien prestigiosa entre los periodistas. Y para mí fue bien importante.
Y otro suceso que también me impactó mucho fue cubrir la muerte del exalcalde de Caguas, William Miranda Marín. Cuando nos dicen que él está bien enfermo, yo fui a cubrir al hospital. Recuerdo en ese momento en el auxilio mutuo que estuvo él y que allí fue que falleció. Y vivir todo ese proceso y vivir ese dolor con la gente, con la familia, ¿verdad? Porque recordamos que es era un político bien importante de nuestra historia, o es un político bien importante de nuestra historia. Y vivir ese proceso de esa enfermedad, de ese cáncer, de cómo se fue apagando. Para mí también fueron procesos bien, bien interesantes que me arraigaron más a querer continuar trabajando, sobre todo en la radio, en los medios, pero principalmente la radio, que siempre ha sido como que el mayor spot. Y que básicamente, ¿verdad? El primer cantazo, como decimos por ahí, que cogemos con los medios de comunicación siempre es cuando uno es practicante o algo así, que ahí está el miedo, hay varias emociones, ¿verdad? Que nos llevan a escoger esto es lo mío o esto no es lo mío, ¿verdad? Y digo, eso yo supongo que pasará en todos los trabajos, ¿verdad? Sí, y ese proceso de cuando tú llegas nuevecito, que todos tienen experiencia y tú eres el único que no tienes experiencia. Y cómo uno se logra desenvolver entre toda esa gente y cómo uno logra sobresalir o sobrevivir también, porque te ponen el pie y dicen como que, esta nena no puede, o este nenito, o el ruquicito, o la rookie. Y es bien importante, como que yo pienso que lo más importante que uno debe hacer es ser una esponja. Cuando uno llega a un medio tradicional, tienes que convertirte en una esponja y ver quiénes son los mejores y aprender de ellos. Y de esa forma yo creo que es como que la forma en que uno puede literalmente sobrevivir ahí y sobresalir también en los medios. Claro. Haciendo una comparación, ¿verdad? De cuando empezaste, yo sé que, ¿verdad? No fue hace mucho tiempo, pero que de hace 12 años. De cuando empezaste en los medios de comunicación y el periodismo moderno, o, ¿verdad? De hoy día, ¿qué comparación tú puedes hacer entre esos dos? Obviamente puede ser las redes sociales, la llegada de Facebook, de todas estas redes, Twitter, la inmediatez. Pero ¿qué es lo más que tú destacas de ¿verdad? Esa comparación entre ese tiempo en que tú empezabas y el día a día de hoy? Ha cambiado un montón en 12 años. Cuando yo comencé en los medios, nosotros literalmente lo que teníamos era los telefonitos estos Motorola Razr, eso era como que lo más in en ese momento. Y luego llegaron las BlackBerry, que ya con esos celulares tú podías hacer maravillas cuando cubrías en la calle. Y yo recuerdo que en esos momentos cuando uno salía a cubrir, uno salía como una grabadora tradicional. Y me acuerdo que la grabadora era grandísima, era como como de 8, no era de cassette, no era de cassette. Literalmente tú grababas y podías como era como más o menos digital, tú ponías con un USB y la conectabas a la computadora y podías sacar los audios. Pero me acuerdo que los periodistas lo que hacían era que pegaban los celulares a la bocinita de la grabadora y de ahí era que salía el sonido. Y ahora tú vas con tu celular y con un iPhone o con el que sea y vas y grabas y con el mismo celular envías el sonido al internet y el sonido sale limpio completamente. Eso era una de las cosas. Y cuando yo más o menos estaba, bien pocos medios tenían páginas web. Yo creo que de los pocos así era Nuevo Día, Primera Hora, medios bien grandes, Univisión, que tenían mucho dinero y que podían empezar a pagar por páginas web en ese momento. Y ahora hay un boom. El que no tiene página web está como que súper atrás porque realmente es la forma de cómo la gente consigue las noticias. Exacto. O sea, ya la gente no va tanto a la página web. Tú lo que haces es que los rediriges, pero tú lo que haces es que la información la tiras en las redes sociales y de ahí es que la gente se alimenta. Claro. Así que para mí ha cambiado muchísimo en 12 años lo que es las comunicaciones y lo que tiene que ver con redes sociales. ¿Y existían también plataformas como Noticel, que solamente es digital? Noticias en digital, ¿no? Que ¿verdad? yo recuerde, no. Noticel es bastante nuevo, es un medio bastante nuevo. Y literalmente es web y todo lo que ellos hacen es vender ese espacio. Sí, el espacio de... Sí. Mira, hablando así, ¿verdad? Ya entrando de lleno a lo que son las redes sociales y esa mezcla con las comunicaciones, ¿tú ves con buenos ojos el que se incluyan influencers?
de las redes sociales dentro de los medios de comunicación más bien dirigidos al periodismo? Mira, yo no tengo problema con eso, siempre y cuando la información sea veraz y el influencer, ¿verdad?, sea responsable con la información que está difundiendo. Yo no tendría problema con que ellos entren. Y además, obviamente que estudien comunicaciones. Claro. Porque yo creo que ahora, ¿verdad? Influencer puede ser cualquiera. Literalmente tú en tu casa puedes tener un teléfono y puedes dedicarte a lo que tú entiendas, el tema que tú entiendas. Y a mí me parece maravilloso y yo me río muchísimo con muchísimos influencers. Yo creo que eso, siempre y cuando ellos estudien lo que es el periodismo, porque esto es una carrera bien drenante. Y conlleva mucho trabajo, muchos estudios. El que piense que es fácil, no es fácil tampoco. Sí, así mismo. Te tiene que gustar literalmente las comunicaciones, te tiene que gustar lo que es la radio, la televisión, la fotografía, el periodismo. Porque periodismo no es tú trabajar en un medio nada más, es como que tú literalmente saber escribir, saber hablar, improvisar sobre todo. Y improvisar con palabras correctas, en los términos correctos de lo que tú estás hablando. Yo no tendría problemas, pero como que hay unos parámetros, ¿verdad? Porque sabemos lo que es, que ahora mismo lo comparamos mucho con los programas de bochinches y eso, que ellos se quieren hacer llamar periodistas. Y hay muchos que sí están en esos programas que estudian periodismo, pero no todos. Entonces hay una línea bien finita entre... Y hay una confusión bien grande en ese, ¿verdad? Y abundando un poquito más en eso, que las personas, el público en general, entiende que eso es periodismo. Que todo el que tiene un micrófono es periodista. Es periodista, exacto. O el que escribe en los medios de comunicación, en los periódicos o en las páginas web, pues ya es periodista. Y hay una, voy a decir leve, por no decir severa, confusión en el pueblo, ¿verdad? Que piensan que los programas de bochinches, pues son gente que son, digo, es como tú dices, haciendo la salvedad, ¿verdad? Que hay gente que estudió periodismo y estudió, ¿verdad?, su carrera en comunicaciones, pero hay muchos de ellos que no tampoco. Y hay una cosa bien seria también, y eso lo hemos hablado con otros compañeros periodistas, es que esta gente tiene acceso a carnets de Estado. ¿Sabes? El carnet de prensa del Departamento de Estado, que es el que se le da a los periodistas que se dedican a estudiar 4 o 5 años, muchos tienen maestrías, muchos tienen doctorado. Esta gente coge el mismo carnet, porque no hay... es otro tema. Oye, es otro tema, pero... Qué bueno que lo traigas, porque yo trabajé 4 años en Noti1. Estuve en El Vocero y hago mis pininos, ¿verdad?, en todos lados. Y yo no tengo carnet de prensa. Lo he solicitado 2 ocasiones, las 2 ocasiones me lo han negado. Y entonces tú dices... ¿Y te lo denegaron con el medio que trabajabas, con Noti1? Sí. Es que ahí yo creo que también es como parte de que la empresa debe entrar, ¿verdad? Como que tu jefe directo debe entrar y hacer algún tipo de llamado. Pero eso, ¿verdad? Es otro tipo de cosas. Es como que... básicamente yo he visto gente que, por ejemplo, van a conferencia de prensa y tú dices, a lo mejor esta persona es el mejor periodista del mundo. Y cuando tú vienes a verlo, a lo mejor es un abogado o estudió otra carrera, ¿verdad? Que cuando tú dices, espérate, y él tiene carnet de prensa y yo que... El que es doctor, pues obviamente se gradúa para tener su licenciatura en ser doctor, igual que los maestros que quieren tener su licencia de maestro y hacer su ejecución o su trabajo. Y el que es periodista, pues quiere tener su carnet de prensa y no lo tiene. Y eso es como que bien chocante. Pero ahí vamos a ver qué pasa con eso. Hay procesos ahora que se están hablando para mejorar bastante eso. Yo soy parte de la directiva del Overseas Press Club. En algún momento también fui parte de la directiva de la ASPRO, de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Y eso es algo que se está trabajando ahora con lo de los carnets, para poderlo hacer accesible para los periodistas que trabajan en medios tradicionales y para aquellos que obviamente hayan estudiado periodismo. Claro. Así que hay cosas envueltas ahí que pues se están trabajando. Tengo fe. Sí, tienes fe. Mira, hablando así, ¿verdad? Dentro de esa convergencia, ¿no?, de los medios tradicionales y lo moderno, ¿hay futuro para los medios de comunicación tradicional? Me explico. Muchas personas, ¿verdad?, ya no consumen lo que es periódico tangible, ¿no? Y van directamente a página web y leen todo ahí. O quizás no escuchan radio y cuando van a su casa, pues
que un podcast como este y le dan un insumo de las noticias del día y eso es lo que consumen. O un YouTube. O YouTube, exacto. Que hay muchos programas que están 24/7 en vivo en YouTube hablando de noticias. Yo creo que hay espacio para todos y te voy a explicar por qué. Yo creo que a nosotros, más allá de todo lo que ocurrió después del huracán María, por ejemplo, la radio dejó claro la necesidad de existir. ¿Por qué? Porque cuando nadie estaba transmitiendo, cuando los periódicos no tenían web porque no había luz en este país y no había internet, y cuando los canales, las antenas volaron literalmente, quien único permaneció informando a la gente fue la radio. Yo creo que todavía hay mucho espacio para los medios tradicionales, ejemplo, la televisión. Yo creo que todavía hay mucha gente que ve televisión y sobre todo televisión local. Y también hay mucha gente que todavía lee periódicos. A mí me encanta el periódico, me encanta leerlo. Y yo lo utilizo de las dos formas. Lo leo en prensa escrita, en el papel, ¿no? Y también lo leo a través de la web porque, pues, a veces es más accesible dependiendo de dónde esté. Pero yo sí creo que hay espacio todavía. Y que todavía la gente está bastante atada a los diferentes medios. Todavía le gusta o la televisión o le gusta la radio. Y en algún momento del día utiliza cualquiera de los medios. Sí, yo soy igual. Yo uso... Por las mañanas yo leo el periódico, aunque verdad, por la tarde vuelvo y leo la misma noticia, pero es algo diferente. Yo más bien leo la noticia en el periódico impreso y un poco más tarde, ¿verdad? La leo otra vez digital, pero me gusta ver los comentarios de la gente. Ay, mira. Que yo, más que leer, ¿verdad? La noticia digital, pues me gusta leer los comentarios de la gente. Tú aguantas a leer los comentarios de la gente. ¿Verdad? Eso iba a decir yo, wow. Sí, no, porque es que Sí. yo digo que Que soy como un... Digo, hay veces que no tengo la paciencia para aguantarle, pues tengo que quitarme rápido. Pero es como un feedback de lo que la gente, o lo que está moviéndose dentro del país. Lo que piensan. Ajá, exacto. Ujú. Sí. Y si la relevancia que las personas le dan, si es bien importante, una noticia que a lo mejor tú digas, esto no es importante, o no es tan importante, y cuando tú ves tienes 900 comentarios en Facebook. Peor que esos shares. Que 2,000 personas lo han compartido en menos de una hora y uno se queda como que, oh my God. Entonces tú dices, pues yo quiero ver qué es lo importante, qué es lo que aporta Nada, es un esa chisme noticia, probablemente. y qué es lo que aporta esa noticia al país. Vamos a ver. Claro. Y cuando tú ves todos los comentarios, no, pero obviamente hay comentarios de por qué escribieron esto, por qué hicieron esto, por qué hicieron lo otro, pero hay gente que... Simplemente porque le genera clics. That's it. Sí. Eso a la gente, bueno, ¿verdad? Los medios han caído en eso de que comparten noticias sin importancia, digamos. Y no voy a mencionar a nadie en específico, pero sí lo hacen. Y es porque a la gente le encanta. Sí. Le dan muchos clics. Ellos obtienen muchos clics y eso es lo que ellos venden literalmente. Claro, ¿no? Los medios eso es lo que hacen. Ellos por impresiones y pues esa es la venta. No, claro, y pues, ese es su negocio. De eso es de lo que mientras viven. más gente entre, pues es lo que ellos pueden contabilizar y al final decirle, mira, te voy a vender tanto el espacio por tanta gente. Esos son que los entra. números que ellos venden, lamentablemente. Le guste o no le guste al que lee las cosas en las redes sociales o en la web. ¿A usted no le gusta que haya noticias de X cantante o de X artista? Pues entonces no entre, porque realmente eso es lo que venden los medios, Claro. las impresiones de la gente que entra. Iba a hacer un comentario sobre la pregunta, ¿verdad? De si los medios de comunicaciones tienen futuro con esto de las redes sociales. Es precisamente que los medios tienen que innovarse. Va pasando una generación, va llegando una generación que no van a consumir tanto la televisión, que van a tener un Fire TV, van a tener un Chromecast, van a tener un televisor inteligente y no van a querer tener cable. ¿Sabes? Van a querer tener la antena nada más que porque pues no hay más nada. O sea, no hay internet. Porque las compañías te la piden, ¿verdad? Que las tengan. Ajá, bueno, somos nosotros y ya nosotros quitamos el cable. De verdad. Sí, nosotros estamos por antena. Yo veo las noticias locales, tremendo, y perfecto, porque lo demás Consume tengo on demand Netflix, tengo YouTube, tengo Hulu, Sí. Prime, aplicaciones. puedo hasta grabar en el DVR lo que hay en la antena, así que no me preocupo tanto por Exacto. verlo en vivo, o lo veo en Facebook,
programas de televisión que están transmitiéndose en Facebook, pues lo veo más adelante. Claro. Y esa parte de innovar en los medios me parece bien importante porque cuando hace 10 años tú hubieras pensado que todos los medios iban a tener plazas o áreas completas que se dedicaran a la web. Eso no lo había. Hace 12 años eso no lo había. Bien, como yo te dije al principio, bien pocos medios. El Nuevo Día tenía gente en web y que trabajaban cosas para web. Pero ya todos los medios tienen un área separada que es multimedia. O sea, y es bien importante para ellos y los números están ahí. O sea, ya el medio que no tenga eso. Y cada vez van invirtiendo más en equipos. Más dinero, más en personal. Espacios dentro de las empresas. Por ejemplo, ya están empezando a separar cuartos completos para eso. O sea, como que eso ya... El que no innove de esa forma, pues se va a quedar atrás. Sí mismo es. Mira, yo estuve leyendo un estudio recientemente y me gustaría, ¿verdad?, también que abundara. Es sobre la generación millennials, ¿verdad? Son los más jóvenes. Ustedes son jóvenes también, ¿verdad? Sí, yo caigo dentro de los millennials. Lo que pasa es que yo no me bueno, siento yo también, millennial. pero es que yo siento que soy de otra generación, así yo, que no. yo me siento igual. Yo me siento no lo que nieguen. Pues mira, el estudio básicamente reveló que la generación de, ¿verdad?, la millennials, no ve noticias porque no se acostumbra a ver a sus contemporáneos ¿verdad?, en televisión, en este caso, dirigido a lo que es televisión. Y que prefieren ver noticias cuando están las personas de las generaciones anteriores dando la información, quizás sea por la veracidad, ¿verdad?, que estas personas le dan, o un muchacho de 25, 27 años que te está dando una noticia y tú tengas 25, 27 años, ¿cómo tú lo vas a tomar? Yo no soy de esa, ¿verdad? No estuve encuestado ahí ni nada de eso. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que la generación, por ejemplo, que tenemos 25, 26 años, no nos gusta ver unos pares dándonos noticias, sino que preferimos ver a Jorge Rivera Nieves, a Iván gente con mucha Soya, experiencia. exacto, con más credibilidad, más experiencia, aunque a mí no me molesta ver ni los jóvenes ni los adultos, ¿verdad? Yo igual escucho las noticias y las veo. Pero ¿qué tú piensas de ese estudio de que son muchas las personas que piensan que no prefieren ver sus pares en la televisión y prefieren ver gente con más experiencia? Mira, yo creo que es que el lugar, yo creo que tú lo vas ganando con los años de experiencia. Eso no significa que estos jóvenes no tengan un futuro, porque, o sea, a mí no me molesta ver jóvenes dentro de los medios tradicionales. Lo que pasa es que la experiencia, esos años que tú llevas cubriendo muchísimas noticias, te dan una expertise que no va a tener un joven, obviamente, pero ellos también fueron jóvenes. Claro. Jorge Rivera Nieves fue joven, Guillermo José, que ya está retirado del canal 4, también fue joven, Luz Nereida fue joven. Y pasaron por todas estas experiencias que estamos ahora nosotros, porque, ¿verdad? Y es cuestión de gustos, yo pienso también, y también es cuestión de que los jóvenes demuestren que pueden estar ahí, que dan ese grado. Claro. Yo creo que tenemos una función bien importante dentro de los medios, y es estudiar mucho, leer mucho, empaparnos de las noticias y demostrarle a nuestros pares que nosotros sí podemos dar la noticia igual que una persona que lleve 30 años en esto. Quizás, ¿verdad?, con diferentes aspectos, uno puede tocar un punto y otro puede irse por otro punto, pero que ambos den una noticia importante y que a la gente le llegue esa noticia. Y en eso, pues, nos toca a todos trabajar por eso. Claro. O sea, y yo, de verdad, no tengo ningún problema con que haya espacio. Yo tengo jóvenes, gente mucho más joven que yo en los medios, y yo los creo muy capaz. Que quizás les falte aprender algunas cosas, pues claro, cuando yo llegué hace 12 años a los medios, yo no sabía ni la mitad de lo que sé ahora. Claro. Pero eso te lo va a dar los años, la experiencia te lo va a dar los años y la veracidad y que la gente crea en ti y ese valor que la gente te va a tomar en los medios, pues es cuestión de que cada uno se lo gane. Claro.
Mira, ya para ir cerrando el podcast, ¿verdad? Pues ya estamos ya en lo último. He estado bueno. Más nada. No, pero podemos hacer un rain check y para otra, ¿verdad? Tener otra conversación chévere y eso. Está buena, ¿verdad que sí? Tú como jefa de noticias de un medio de comunicación tradicional, ¿verdad? Que obviamente es masivo, se escucha en todo Puerto Rico. ¿Qué les recomienda a los estudiantes de comunicaciones, de periodismo hoy día? Qué bueno que no me están viendo. de cara al futuro, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación mayor para que ellos entiendan o tengan consciente de los retos a los que se deben enfrentar cuando ya terminen su bachillerato o en su último año, entrar a los medios de comunicación? El primero y el más importante, leer. Leer, leer y leer. Y que no se cansen, porque si a usted no le gusta leer, usted está mal. Está en el campo equivocado. Escuchar radio, ver noticias, estar pendiente de los periódicos, de todo lo que pasa. Cuando yo estaba en la universidad, los profesores me decían, tienen que leer, y nos daban quizzes. Cuando nosotros llegábamos a los salones, nos daban quizzes de cosas importantes que estaban en el periódico de ese día, que son noticias viejas. Vamos, lo que está en el periódico de ese día es algo que pasó el día antes y se supone que usted lo sepa. Pero eso es bien importante. ¿Por qué? Cuando usted lee, usted aprende vocabulario. Y eso no se lo quita a nadie. Cuando usted aprende vocabulario, eso no se lo quita absolutamente nadie. Y usted puede desenvolverse en el ámbito noticioso. Hay tanta competencia. Y si usted no lee, y si usted no sabe escribir, que he visto unas cosas locas, porque no hay otra palabra para describirlo. Usted no sé qué hace estudiando entonces comunicaciones. Pareciera que con cualquier puntuación usted entra a la universidad a estudiar comunicaciones. Pero eso no quiere decir que cuando usted vaya a los medios tradicionales, usted va a entrar de la misma forma. Hay poco espacio. Sí. Aunque son muchos los medios, hay poco espacio, cada vez reducen los personales y usted está compitiendo por una plaza con un montón de gente que estudió igual que usted el mismo bachillerato, con los mismas más o menos clases. Así que esto es un mundo bien competitivo. Y si no estás preparado, no vas a terminar en un medio. Uh-huh. Te puedes quejar, pero pues vas a tener que trabajar en cualquier otra cosa que no sea uno de los medios tradicionales. Así que es bien importante estar bien informado, estar pendiente de quiénes son los políticos. A mí me llegan a veces gente, practicantes, que no saben ni la mitad del gabinete. A veces no saben ni siquiera quién es el secretario de Educación. Y eso a veces son nombres que suenan todos los días en los periódicos, literalmente todos los días aquí. Bueno, ¿verdad? Cuando estaba la secretaria Julia Keller, ¿verdad? Refiriéndome a un solo funcionario. Ella sonaba todas las semanas en los periódicos. ¿Cómo es posible que llegue alguien a un estudiante y no sepa quién es la secretaria de Educación? Cosas tan sencillas como esa. Uh-huh. ¿Quién es el presidente de la Universidad de Puerto Rico? Hay gente que no sabe eso. Hay estudiantes que no lo saben. Uh-huh. Y estudian a veces en alguno de los recintos. No saben quién es el jefe de seguridad, no saben quién es el comisionado de la policía. Y esos son gente que están todas las semanas en los periódicos. Ni siquiera saben quién es su alcalde o su representante. Esa es la clásica, no saben. Ellos van y votan en las elecciones y no saben quiénes son los políticos que los representan. Quiénes ganaron. ¿Quién es el que me representa a mí? Básicamente la desinformación de la generación. Sí. Que es lo que... Sí, yo me acuerdo que cuando yo empecé en los medios de comunicación, mi práctica fue en El Vocero. Uh-huh. La primera pregunta que me hicieron fue esa: ¿quién es el secretario de Educación? En ese entonces, pues, Rafael Román, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo entré con la administración anterior. Pasada. Y la primera pregunta que me hicieron fue esa. Y a la persona que estaba detrás de mí me decía: Mary, si me preguntan eso mismo, ¿qué digo? Y yo... y tú le diste otro nombre. Sí, no, yo le dije el nombre, pero dije, mira, porque si soy yo, le digo otro nombre. No, pero yo le dije el nombre y dije, pero ten cuenta que a lo mejor no te preguntan lo mismo que me preguntaron a mí. Porque te pregunten quién es el superintendente de la policía.
Rafael Roma. Bueno, cuando a mí me llegan practicantes, y esto es un dato que voy a dar, que no lo debería dar, porque es una sorpresa que yo siempre les tengo, pero yo le tengo un papel con diferentes funcionarios y le doy a ver a ver cuántos llenan. Yo te digo que no pasan de 5. Y la lista es como de 20 funcionarios. Y no pasan de 5. Sí, eso, yo creo que eso cae, ¿verdad? No en el compromiso del maestro ni del profesor que esté dando el curso, sino en el mismo estudiante que de autoeducarse, de estar al día, no tan solo con, ¿verdad? Con como tú estás diciendo, con lo que es los políticos de aquí nacional, sino también los de Estados Unidos, internacionales, y que por lo menos yo siempre la recomendación que hago, aparte de saber todos los nombres y todo lo que está pasando del acontecer noticioso, es que aprendan todo, fotografía, de edición de video. Yo vengo de un bachillerato que es bastante completo. No le voy a dar auspicio a nadie, ¿verdad? Pero eso es bien importante. Pero puedes mencionar cuál... Yo vengo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Claro. Y el bachillerato que ellos tienen, ¿verdad? En el momento en que yo estudié, era un bachillerato de comunicación teleradial. Ahora se dividen algunas cosas y hay otras especialidades dentro de las comunicaciones que también ellos lo dan como bachillerato. Yo creo que eso fue un error, dividirlo. Yo también pienso lo mismo. Porque, por ejemplo, tú, en ese caso, la práctica que tú tuviste en Radio Isla, pues entiendo que fue a través de ya haber hecho un curso de... Sí, porque el bachillerato literalmente se especializa en televisión y en radio. Y uno coge clases de periodismo y coge clases de fotografía, de publicidad, de relaciones públicas, hasta de electricidad nos dan clases a nosotros allí. Wow. Y entonces tú sabes hasta conectar diferentes cosas, tú sabes, porque pues en radio todo es técnico, en televisión también. Y la cámara y todo eso. Y a mí me parece que eso era bien importante. Yo salí preparada. Y yo he trabajado en otras cosas también. He trabajado prensa escrita en el sentido de comunicados de prensa. Yo trabajé para la pasada administración en el Senado de Puerto Rico y era oficial de prensa, así que escribía comunicados de prensa y eso es bien importante porque tienes que saber escribir. Y entonces también trabajé un tiempo en web cubriendo un espacio de una persona en Guapa Televisión. Eso es súper importante, o sea, es como que tú tienes que saber escribir, tienes que estar empapado de todo y tienes que saber de todo lo que es en el campo de las comunicaciones. No te puedes quedar atrás. Yo he tenido experiencia, yo no soy jefe ni nada de eso, ¿verdad? Pero yo he tenido la experiencia de que en un medio de comunicación llegan los novatos, los rookies, y rápido quieren el micrófono. Sí. O mira, déjame, no, yo voy a hacer esto, no, yo voy a hacer lo otro. Y entonces fallan y caen en eso mismo. En vez de decir el nombre de la persona, quizás dicen, pues, el presidente del Senado, y siguen hablando por ahí abajo de, ¿verdad? De lo que es la noticia. Y de igual forma, cuando, mira, vete y sube esto a la web, y se bloquean. ¿Y cómo hago eso? ¿Y qué hago esto? Y yo creo que una herramienta que cada, ¿verdad? Por ejemplo, de las instituciones que deben estar tomando nota, brindarle ese espacio. En mi caso, la Universidad Central en Bayamón, a nosotros nos daba, pese a que daba comunicación y periodismo, no daba práctica a los estudiantes. Que la práctica mía yo tuve que inventármela y tuve Lo mismo pasa en COPU. Yo estudié en Río Piedra, Relaciones Públicas y Publicidad. Y aún teniendo al lado una estación de radio, yo llegué a entrar una vez allí a pedir un equipo y no me lo prestaron. Y eso yo creo que es un mistake, porque a diferencia de otras profesiones, el periodismo, la comunicación, pues necesita tú tener ese espacio de tú tocar lo que estás haciendo. O sea, básicamente, digo, en forma figurada, ¿no? De tú llegar y sentarte a escribir un comunicado o escribir una nota completa y tener esa experiencia de que, mira, esto va a pasar. No confundir un título con un lead. Claro, Ay, Dios mío, eso me pasa tanto. Sí, los estudiantes confunden los titulares con un lead, que es completamente diferente. Sí, claro. Uno va escrito en presente, otro va escrito en pasado. Uno no lleva artículos, el otro sí. Es como que una cosa bien, bien loca, pero llegan practicantes que no saben eso. No. Y cuando tú estás en práctica, tú literalmente te vas a graduar ya. Imagínate aquellos que no practican. Entonces, también a mí me preocupa muchísimo cómo ellos van a conseguir un empleo en las comunicaciones si tú no has practicado en ningún lugar y no te has dado a conocer en ningún lugar.
eso es bien complicado. Pues o sea, ese fue mi miedo en la universidad. Yo le preguntaba a la profesora, ¿hay práctica? Y ella me decía, no, pero yo les puedo conseguir algo. No, pero yo les puedo conseguir algo. Yo el último año, pues ella fue con nosotros todo el camino, ¿verdad? Pues al ser una universidad pequeña, pues el profesor de comunicaciones, pues básicamente da casi todas las clases. Y ya yo en ese último año empezando, yo dije, no, ya no me va a conseguir nada. Yo me voy por ahí y hablé con una persona en el vocero y me dijo, sí, ven mañana. Para ese tiempo qué bueno que te dieron la oportunidad. el director del periódico El Vocero era Rafi Rivera. Ah, ok. Y Edward Sayas, que eran los dos que estaban arriba. Y pues fui, me hicieron inicialmente era una entrevista. Él dialoga conmigo, me pregunta obviamente lo del secretario de Educación, me dice que si yo he tenido alguna otra experiencia escribiendo y un montón de preguntas. Y al final me dice, ¿te puedes quedar hoy? Y yo, mira, sí. entraste en un momento en que necesitaban a alguien, Sí. seguramente. Yo dije, mira, pues sí. Yo dije, aquí está la oportunidad, no puedo desaprovecharla. Claro. Todo lo que yo he practicado tengo que ponerlo ahí en un papel. Sí. Por lo menos por escrito, Ujú. para que ellos vean que yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y esto y lo otro. Claro, cuando tú vas a llegar a un medio no es que lo sabes todo, Ujú. pero es lo que dice Guidali. Tienes que ser una esponja. Ujú. Tienes que aprender. No puedes desaprovechar esa oportunidad, que es lo que me cuenta a veces Guidali. Mira, hay practicantes que terminan su periodo de tiempo como practicante y salen igual, porque ellos no buscan la manera de aprender, de salir sabiendo, diferenciando lo que es un titular de un lead, pudiendo, ¿verdad? Escribir bien, correctamente y saber lo que es noticia Claro. también, porque esa es otra, no tienen un olfato noticioso Sí, no. para nada. Ay, pero eso es bien importante. Sí. El olfato noticioso. Y yo creo que eso tú lo vas desarrollando desde que estás en la universidad. No porque tú veas que es noticia en el periódico. Es porque tienes que saber lo que es noticia. Ujú. A nosotros, en el bachillerato, en el área de noticias, porque había una clase que era de noticias específicamente, el profesor nos mandaba a hacer una entrevista a cualquier persona. O sea, íbamos en la clase completa y le hacía una entrevista al rector del recinto. Y surgían diferentes temas. Y cada cual escogía, según su olfato noticioso, lo que ellos entendían que era lo más importante de la entrevista. Y eso es parte de Claro. cuando usted va a una conferencia de prensa o cuando usted hace una entrevista en una conferencia de prensa, usted tiene que saber qué es noticia y qué no. Claro. Y los funcionarios, sobre todo si son políticos, van a querer engañarlo y le van a querer decir a usted otra cosa y irse por la tangente. Y usted tiene que saber regresarlo. O sea, y eso es algo que se va aprendiendo en el camino, claro, porque no es algo que tú lo aprendes de cantazo, Sí, ni lo aprendes en la universidad rápido. Pero es bien importante que los profesores le den esa experiencia a los estudiantes para que ellos sepan lo que es olfato noticioso, porque es bien triste a veces uno ver que hay personas a las que despiden porque en el periodo de prueba nunca supieron lo que era el olfato noticioso, nunca supieron distinguir lo que era una noticia de algo que no lo era. No. Y es bien frustrante, yo digo, por lo menos para mí, que a mí me encanta esto, para mí es bien frustrante ver que alguien no sabe hacer eso, que estuvo todos esos años en la universidad y que literalmente Se perdieron. porque ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a recuperar ese tiempo que no supiste aprovechar en la universidad? Claro. Bueno, Guidali, Jonathan, gracias por, ¿verdad?, haber sacado un tiempito y estar aquí conmigo en el bolsillo. Gracias a ti. Esperamos que se vuelva a repetir. Sí, El sí. tema estuvo súper chévere, fíjate, fue bien llevadero. ¿Tu blog? Tiene una información ahí. Pues nada, mira, cualquier cosa, los que quieran pueden entrar a mi blog, mividaenletras.com, y ahí yo les doy algunos detalles de otras cosas de mi vida. Ah, súper cool. Sí, porque pues ya pues, saben, ya ustedes saben. mividaenletras.com. Sí, Mividaenletras.com es el blog de Guidali. Yo lo voy a dejar en el enlace del podcast para que pues las personas que escuchen el podcast, pues, valga la redundancia. entren y vean lo que es mi vida y claro. las cosas que escribo. A mí me encanta escribir, así que pues Mi por vida ahí, en por- letraspr.com. Mividaenletraspr.com. Yeah. de mi manejador. Sí. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y espero, ¿verdad?, que se vuelva a repetir la visita y podamos hablar de otros temas que Súper. estén pasando en el país. Y nada, este fue el episodio número 17 del Bolsillo. Este que les hablo fue Luis Hernández.